Rockstars antes del rock hay muchos. En este canal ya hemos hablado de dos, quienes fueron violinistas y que como característica especial para llamarlos rockstars, además de su fama, se puede nombrar su aparente vínculo con el demonio. Con este video comenzamos una serie de videos dedicados al tema del mal y la influencia demoníaca en la música moderna. Como es conocimiento común, el tema del demonio ha sido algo casi monopolizado por el género del rock y sus derivados, haciéndose presente especialmente en el metal y en algunas ramificaciones del mismo que llevan al extremo la presencia diabólica. Tal es el caso del subgénero black metal que recién nació en los 90s en Noruega, pero que trataremos en otro video. En esta ocasión hablaremos de uno de los más célebres casos que preceden a toda la ola demoníaca que hoy conocemos con mucho detalle. El rock no nació de la nada, es producto de una serie de combinaciones y ensayos previos, y probablemente el estilo que más influenció y dio pie al rock fue uno como el blues. Por lo que no es raro que la polémica, los mitos y la leyenda que luego caracterizarían el rock comenzara en el blues. Robert Johnson es considerado uno de los padres del rock y uno de los más importantes músicos de blues, además de ser el primer miembro del infame pero querido Club de los 27. Su historia tiene como su punto más importante su increíble forma de tocar y cómo sus arreglos y composiciones dieron pie a otras músicas. Pero sin duda poco habría importado tanto en general si no fuera porque detrás de la historia de un músico que se superó a sí mismo se encuentra el aura de una leyenda demoníaca. Nacido el 8 de mayo de 1911 como hijo de un padre adoptivo y una madre biológica en el sur de los Estados Unidos, Robert tuvo la inquietud de ser músico desde muy temprana edad, lo cual lo hizo que lograra tener un cierto nivel interpretativo en la armónica que le dio pie a ampliar sus horizontes. La música del momento y del lugar donde vivía era el blues, música a la cual proviene de una tradición que culminó en el ambiente sureño de las plantaciones de algodón estadounidenses. Cuando Robert creció, decidió que como músico lo que quería era la gloria de los bluesman del momento y no relegarse a la armónica, por lo que se empeñó en aprender y dominar la guitarra hasta tal punto en que pasaba horas y horas intentando aprender algo de los intérpretes más experimentados. Poco le valió al principio a Robert esforzarse de esa forma, o al menos así parece si se sigue la historia en que sus habilidades no pertenecían a este mundo, pues los mismos músicos de blues que Robert solía seguir le aconsejaron dedicarse a la armónica si es que quería dedicarse a la música, ya que en la guitarra no tenía lo que se necesitaba. Cuando cumplió 18 años se casó con una joven de 16 llamada Virginia y como lo dictaba la normalidad de su entonces, su objetivo era formar una familia. No obstante, la desgracia le llegó pronto. En 1929, tanto Virginia y su futuro hijo murieron en el parto. Es a partir de este trágico acontecimiento que Robert decide que su vida se volvería un todo o nada, apostando por completo su tiempo y su esfuerzo a convertirse en el músico que quería ser. Llegó a hacerse de un maestro que le ayudaría a explotar todo su talento y pasión por el instrumento. Quien lo ayudó en un principio es un músico de blues poco conocido llamado Iker Zinnerman, no sé cómo se pronuncia exactamente. Estuvo un año estudiando con su nuevo mentor para luego demostrarle al mundo sus nuevos aprendizajes y sus habilidades explotadas al máximo. Es aquí cuando la línea entre el mito y la realidad comienza a desdibujarse. Pues al parecer el cambio que había tenido respecto a su forma de tocar había sido tan considerable que la gente, en especial los músicos que lo habían conocido antes, no podían creer que aquello fuese posible. Por lo que con este salto de un nicho a otro es que se comenzó a especular que todo era obra del mismísimo demonio. Hay que recordar, para este punto, que en la tradición demoníaca todo aquello que era medianamente inexplicable era casi instantáneamente atribuido al diablo, y más concretamente a un pacto con él. Así fue desde que se consolidó medianamente la figura de Satanás como un ente de importancia teológica y sobre todo tras la aparición del mito fáustico en la cultura popular, con la leyenda del Dr. Johann Fausto editada por primera vez en 1587. Además, como ya he sugerido antes, el caso de Robert no era el primero en cuanto a que un artista hiciera un pacto para ganar fama, dinero o habilidades. Se tenía como antecedente, por ejemplo, el caso de Niccolò Paganini y Giuseppe Tartini, que ya hemos tocado en este canal. A todo esto, no sería gratuito mencionar
que una de las cosas por las que se puede también relacionar la música blues y sus derivados con el demonio es que la escala que se usa para componer dicho estilo, también conocida como escala de blues, incorpora un intervalo musical a la escala pentatónica que durante un buen tiempo se le conoció como el intervalo del diablo. Dicho intervalo es el de la quinta disminuida, que crea un sonido disonante que puede fácilmente relacionarse con oscuridad, miedo, enojo, entre otras emociones negativas. Como veremos en el futuro, este intervalo que usaba frecuentemente el blues, o que sigue usando más bien el blues, luego fue explotado hasta el cansancio por las bandas de rock y heavy metal que comenzaron la tradición del demonio como un elemento fundamental en la estética y las narrativas de las letras. La leyenda acerca del pacto demoníaco que hizo Robert cuenta que después de la muerte de su primera esposa, la tristeza y la melancolía lo motivaban a vagar por las noches en las antiguas plantaciones donde había trabajado de niño. En una de esas ocasiones se encontró con un viejo conocido que le aconsejó que para lograr su aspiración respecto a su carrera musical pudiera ir a un cruce de caminos por la noche para que se encontrara con el diablo y así pudiera vender su alma a cambio del éxito que tanto quería. Como no podía ser de otra forma, Robert vio que fácil era lograr tanto, así que decidió ir a la dirección que le habían indicado, donde dos caminos se cortaban, y ahí, en la madrugada, se le apareció un misterioso hombre, presumiblemente el mismísimo diablo o un demonio menor con el que pudiese hacer un pacto, quien le ofreció el pacto por el cual iba a entregar su alma. Robert, a cambio de la validad de tocar como quería, entregó su alma inmortal. Acto seguido, le entregaría su guitarra para que el diablo cumpliera con su parte, al parecer haciendo una especie de modificación en su vieja Gibson. Tras su pacto diabólico, que fue presumiblemente entre 1934 y 35, Robert se desató y comenzó a tocar por todo el sur de los Estados Unidos. También se casó por segunda vez con una mujer cuya fortuna le permitía a Robert dedicarse exclusivamente a la música, aunque eso no lo detuvo a la hora de ser todo un galán y un don Juan allí a donde iba a tocar. Es en estos conciertos frenéticos cuando Robert comienza a explotar su fama de músico demoníaco, tocando en las sombras de los escenarios para no ser visto como si algo tuviera que esconder. La gente especulaba que ese algo era una posesión maligna o que en su lugar detrás de él quien tocaba la guitarra en realidad era el mismísimo diablo. Recordemos que esta parte de la puesta en escena para hacer gala de este presunto pacto demoníaco es algo que también explotó, por ejemplo, Niccolo Paganini. Entre 1936 y 1937 Robert grabó por primera vez su música, la cual todavía influye con cierta medida en muchos músicos y que influyó en gran manera a los continuadores del blues y los iniciadores del rock. Una de las más célebres de sus obras está titulada como Crossroad, en la que Robert da testimonio aparentemente de su pacto demoníaco al pedir a Dios por su alma. En 1938, cuando Robert tenía 27 años, sería envenenado a causa de que había coqueteado con la mujer del propietario de un bar en el que tocaba. Así, con una temprana muerte y precoz fama, que en parte se adjudicaba al demonio, Robert inauguraba el Club de los 27 al que se unirían otros músicos de estilos afines, tales como Kurt Cobain, Jim Morrison, Amy Winehouse, Janis Joplin, entre otros, tan solo por dar algunos ejemplos. Es importante mencionar que el caso de Robert se convertiría en el caso paradigmático de la escena del rock y los estilos que nacieron a partir de este género, por mencionar el caso que le seguiría como uno de los más célebres y fundadores de un estilo y del que hablaré también en el próximo video. Podemos hablar de Black Sabbath, quienes curiosamente no eran desde un principio, al menos, o esencialmente, una banda que quisiera ser relacionada con el demonio, sino que la mercadotecnia detrás de su éxito usó como instrumento el aura demoníaca que otros músicos como el propio Robert Johnson habían alimentado desde antes. Satanás siempre ha significado la separación, la pugna, por así decirlo, por lo que un género disruptivo como el rock y luego el heavy metal no podían no tenerlo como un emblema de sus narrativas. Muchas gracias por mirar este breve video, te invito a que puedas comentar tu opinión o alguna pregunta o comentario que se te venga a la mente, ya que si ayudas a que el video sea más difundido por el algoritmo de YouTube. Espero que pronto puedas escucharme de nuevo. Hasta luego y gracias.